Bueno, hoy nos toca predicar el libro de Romanos en el capítulo 2. ¿Sí? Vamos a concluir el capítulo 2 y venimos hablando de este capítulo y venimos hablando de esta confrontación que Pablo hace a este supuesto judío que le está oyendo y que tiene un montón de ideas que Pablo pretende derribar para llevarlo a Cristo. ¿Está bien, no? Una de las cosas que Pablo entendía es que si no se caían todas esas ideas que el pueblo judío había sostenido durante tantos años con tanto fervor, ellos no iban a poder conocer al Señor. Y esto hoy es para vos y es para mí de la misma manera. Hay cosas que tenemos que derribar, que tenemos que echar por tierra para poder buscar a Cristo sinceramente y poder entender nuestra verdadera necesidad de Él, porque solo en Cristo vamos a poder hallar la salvación. El otro día hablábamos de que para un judío ser judío era muy importante. Pablo decía, ustedes tienen el sobrenombre de judíos. Y tiene un montón de beneficios y tiene un montón de cosas que los hace un pueblo especial. Y de verdad esas cosas son importantes. Pero ninguna de ellas les va a evitar a ustedes enfrentarse un día al juicio imparcial de Dios. Porque el Señor no hace acepción de personas. Y con ustedes tampoco las va a hacer. Aunque ustedes sí las hacen, y por eso se consideran mejores que los demás. Entonces, el ser judío y especialmente el haber conocido la ley, el haber sido el pueblo receptor de la ley, a ellos les hacía sentir que el juicio de Dios, que la condenación de Dios nunca iba a venir sobre sus vidas. Y ellos mismos se transformaban en los maestros y los jueces del resto del mundo pensando que ellos ya estaban del lado de Dios. Y entonces tenían que enseñarle al resto cómo estar de ese lado. Por supuesto, para un judío, la única manera de estar del lado de Dios era ser judío. Y eso los convertía en jueces bastante duros, ¿no? Que les encantaba condenar a las personas. Y esto lo decíamos el otro día, no seamos jueces porque nosotros fuimos tratados con misericordia y con misericordia tenemos que tratar. Pero cuando yo creo que mis aciertos, cuando yo creo que lo bueno que tengo me convierte en especial, por consiguiente voy a tender a ponerme por encima de los demás. Y una de las cosas, y es de lo que quiero hablar hoy, que ellos los hacía sumamente especiales. Tal vez una de las cosas más importantes que le daban a ellos la falsa seguridad de una salvación segura, ¿no? Valga la redundancia, era la circuncisión. Ellos sentían que por ser quienes eran, tenían la vida eterna asegurada. A todos nosotros nos gusta la cuestión de la seguridad. Por eso contratamos seguros. Seguro para el auto, seguro para la casa. ¿Por qué? Porque no queremos perder aquello que creemos que nos pertenece. Y tener la vida eterna asegurada era lo que ellos querían. Era lo que ellos pensaban que tenían por ser judíos y especialmente por estar circuncidados. Así que para entender esto te invito a que me acompañes a leer el capítulo 2 del libro de Romanos en el versículo 25 en adelante. Vamos a leer hasta el 29, hasta el final del capítulo. ¿Está bien? Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión
la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Vamos a orar un momento para pedirle al Señor que nos guíe en la reflexión sobre este pasaje y podamos entender aquello que contiene el pasaje profundamente, ¿no? Y que nos va a hacer tanto bien el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy venimos y nos postramos delante de ti y nos humillamos y te pedimos, Señor, enséñanos esta palabra, danos entendimiento, danos claridad. Señor, más allá de aquello que nos separa con el pueblo judío, hoy queremos ver que esta palabra también es para nosotros. Y queremos entender que nosotros, Señor, la necesitamos tanto como ellos la necesitaban. Señor, hoy Cristo es nuestra necesidad y solo a Él queremos buscar. Que sea glorificado tu nombre cuando predicamos, Señor, y que tu Espíritu Santo nos conduzca a la verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Ustedes saben que cuando el Señor llama a Abraham y hace un pacto con Abraham, el Señor le pide a Abraham que haga algo como respuesta a este pacto que Dios mismo estableció con él y con su descendencia. Y esto que Dios le pide es circuncidarse. El Señor le dice que hay una manera de firmar, para decirlo así, este pacto, este acuerdo que Dios hacía con él, y esa manera era la circuncisión, y la circuncisión es una operación que se hace en el miembro del varón, donde se quita el prepucio. Y esta circuncisión tenía que ser hecha en todos los varones a partir del 8º día de su nacimiento. Por supuesto, ¿no? Abraham tuvo que hacerla ya, ¿no?, siendo adulto, y lo mismo todos aquellos hombres, varones, ¿no?, que vivían con Abraham en esa época. Pero a partir de allí, la circuncisión se hacía en los niños en el 8º día de su nacimiento o desde su nacimiento. Por tanto, un hombre nacido en el pueblo de Israel estaba sí o sí circuncidado. No había la posibilidad o no estaba la posibilidad de que un varón no fuera circuncidado, porque el Señor mismo había dicho que cualquiera que no fuere circuncidado iba a ser cortado de su pueblo. O sea, para entrar bajo el pacto de Dios había que circuncidarse. Y esto al judío le hacía sentir especial. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos en el cuerpo la marca de Dios. Así ellos lo sentían. La circuncisión es la marca de Dios, la tenemos con nosotros. Y esto hacía especiales a los judíos, ¿no?, más que a cualquier otro pueblo. Ahora, no podemos negar que la circuncisión era una señal externa de una realidad interna del corazón. Y era que ellos le habían respondido al Señor sí, cuando el Señor les dijo que iba a hacer pacto con ellos. Esto es lo que hizo Abraham. Abraham, ¿no es cierto?, aceptó el llamado de Dios. Abraham decidió por el Señor. Y la circuncisión era esa señal externa del acuerdo entre Dios y Abraham. Pero en el corazón de Abraham vivía el acuerdo con Dios. ¿Te das cuenta? El acuerdo, el pacto de Dios vivía en el corazón de Abraham. Ahora, a medida que fue pasando el tiempo, el judío perdió esto del corazón y se quedó solo con la señal. Esto es como cuando uno va por la ruta y ve un cartel, ¿no es cierto?, que dice que más adelante la calzada se reduce. Y entonces uno cree que lo importante es el cartel que me anuncia lo que viene. No, lo importante es que más adelante la calzada se reduce y si no vas con cuidado, puedes tener un accidente. El agarrar el cartel y el llevarme el cartel no me evita tener que pasar por
¿no?, por la calzada reducida. O sea, lo importante no es el cartel que anuncia lo que viene, sino lo que viene. Bueno, de la misma manera, ¿no?, la circuncisión era la señal de aquello que estaba o que debía estar en el corazón. Pero Pablo les dice a ellos que solo la señal no era suficiente para agradar a Dios. Esto es como, ¿no?, para ponerlo de una manera más, ¿no?, más apropiada, es como el anillo de bodas, ¿no?, que tenemos los que nos hemos casado. El anillo es la representación de una decisión que hemos tomado en el corazón con respecto a nuestro cónyuge. Este anillo dice, ¿no?, en mi caso, que yo le pertenezco a una sola mujer, ¿no?, que es Laura, mientras los dos estemos vivos. Ella tiene un anillo que dice que ella me pertenece a mí, incluso más. En el anillo mío, ¿no?, tengo el nombre de Laura escrito. Y en el anillo de ella tiene el nombre de Miguel. Ahora, el anillo no es el pacto matrimonial. El pacto matrimonial está en el corazón. Tener el anillo es la representación de esto, es la señal del pacto, pero no es el pacto en sí mismo. ¿Por qué? Porque si yo, teniendo mi anillo que dice que soy esposo de Laura y que ella es mi esposa, la engaño, ¿sí?, soy infiel a mi mujer, este anillo ya no representa nada. ¿Está bien, no? No representa nada. La señal sola no sirve. Sirve cuando va acompañada por una realidad interna. Y esto es lo que la circuncisión pretendía ser. Y es lo que Dios deseaba. Por eso el Señor muchas veces acusó a su pueblo de ser un pueblo incircunciso de corazón. En el cuerpo ellos estaban circuncidados, pero su corazón estaba alejado de esa verdad. A pesar de eso, ellos sentían que solo la operación física los hacía especiales y les evitaba pasar por la condenación que Dios iba a traer sobre todo el mundo pecador. Y esto es lo que Pablo quiere derribar. ¿Y por qué quiere derribar esto Pablo? Y vuelvo a decirlo, no porque Pablo esté en contra del pueblo judío, porque él mismo era judío, él mismo estaba circuncidado, sino porque Pablo entiende que si ellos no abandonan esta idea, no pueden acercarse a Cristo. Y si no pueden acercarse a Cristo, no pueden ser salvos. Nosotros también tenemos algunas de estas ideas, como que lo externo hace a lo interno. Lo externo hace a nuestra relación con Dios. El ir a la iglesia, el cantar las canciones, el hacer cosas, incluso el servir al Señor, muchas veces nos hace sentir especiales, gente de Dios. Pero la relación con Dios no está en lo externo, sino en lo interno. Para nosotros, para el cristiano, ¿no?, y esto en el Nuevo Testamento, la circuncisión es nuestro bautismo. A ver, el bautismo, ¿qué es? Es una señal externa de algo que ha ocurrido en el corazón, que Dios ha hecho con nosotros. ¿Está bien, no? Es lo mismo que la circuncisión. Era la señal del pacto que Dios establecía con ellos. Bueno, el bautismo es la representación o la señal de lo que Dios ha hecho con nosotros en Cristo Jesús. Ahora, el bautismo no tiene valor si yo no puedo servir por la fe al Señor, si yo no puedo obedecer por la fe al Señor, si yo no vengo en arrepentimiento y me postro delante de Él. Y esto es lo que Juan le decía a los judíos cuando les hablaba, ¿no?, duramente, diciéndoles, ¿no?, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Porque ellos iban a Juan a bautizarse. Pero Juan les decía, ustedes vienen a hacer el rito sin un corazón arrepentido. No les sirve esto. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y es más, ¿no?, sabiendo lo que pensaban, él les decía, no piensen, tenemos a Abraham por padre. Porque yo les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de esas piedras. Así que ser hijos de Abraham no les sirve para nada si ustedes no son hijos de Abraham en el corazón. No importa de quién descienden. No es interesante eso.
Y Pablo pretende derribar esto y lo va a hacer en principio mostrándoles lo siguiente, que la circuncisión es una mera señal, está bien, ¿no? Y no es el fondo de la cuestión. Que la circuncisión no sirve si no hay un corazón que guarda perfectamente la ley. Fíjense, dice, la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Primera cosa, la circuncisión sirve si guardas la ley. Si no guardas la ley, la circuncisión no sirve. La señal sola no sirve. De la misma manera, llevar el anillo de bodas no sirve si soy infiel. Bueno, al judío solo le servía, le aprovechaba la circuncisión si podía guardar la ley perfectamente. Entonces, eso sí los hacía especiales. Y una persona circuncidada debía guardar la ley. Incluso más. Pablo en Gálatas le dice a la iglesia, ¿no? Porque la iglesia había recibido la visita de unos judíos que habían llegado con el mensaje de si ustedes no se circuncidan, no pueden ser salvos. Y Pablo les avisaba, ¿no?, a los de la iglesia que si ellos se querían circuncidar, tenían que entender que eso implicaba guardar perfectamente la ley. Todo aquel que se circuncida debe guardar la ley, está obligado, porque una cosa va de la mano con la otra. No hay circuncisión sin, ¿no?, alguien que quiera guardar la ley y esto va de la mano y no se puede despegar. Así que no crean que circuncidarse es solución a algo. Yo me acuerdo hace un tiempo, no sé acá, pero allá en Mar del Plata había como una moda, y era que si uno, además de cristiano, era judío, tenía descendencia de judío, alguna relación con el judío, era doblemente salvo. Está bien, ¿no? Además de cristiano, si yo podía encontrar en mi familia alguna ascendencia judía, eso me convertía en alguien especial. Y mucha gente se puso a investigar a ver si no había algún familiar judío por ahí escondido. y se sentían así. Y el judío mesiánico también se sentía especial. El judío mesiánico es aquel que siendo judío se convirtió a Cristo. No sé por qué se llaman así cuando en realidad la iglesia cristiana era una iglesia de judíos y nunca se llamaron judíos mesiánicos. Se llamaban cristianos. Pero bueno, vieron, nosotros hacemos estas cosas, ¿no? Estas invenciones. Ahora, Pablo dice, la señal sola no sirve. Tienen que guardar la ley, primera cosa. Segunda cosa, si ustedes no guardan la ley y son desobedientes al Señor, como son, la circuncisión de ustedes se transforma en incircuncisión. O sea, ustedes delante de Dios no son un pueblo circuncidado. O sea, son judíos truchos, para decirlo así. ¿Por qué? Porque son judíos solo exteriormente y nada más. Y entonces el corazón de ustedes transforma la realidad física. Y esto también es así para nosotros. Una persona que no arregla su corazón delante de Dios, aunque hoy en lo externo pareciera estar bien, en algún momento eso externo se va a desvanecer y lo del corazón va a salir a la luz. Y se va a ver que esa persona no era lo que decía que era. ¿Está bien, no? Y ojo con esto, porque vos podés fingir un día, podés fingir 2 días, podés fingir 1 año, pero en algún momento, si tu corazón no es correcto, eso va a salir a la luz. Y esto es lo que Pablo le dice a ellos. Ustedes, con sus actos, dan muestra de que la circuncisión para ustedes no vale nada. Porque se comportan como esa gente a la que ustedes llaman incircuncisos. Y para un judío, decirle a alguien incircunciso era un insulto. Así llamaban ellos a todos los que no eran judíos, ¿no? ¿Se acuerdan de David? David con Goliat,
el filisteo incircunciso. ¿Quién es este que viene a desafiar a los ejércitos del Señor? Bueno, para ellos un incircunciso era alguien de baja categoría. Y David en ese caso lo utiliza de manera correcta, pero ellos acá ya lo utilizaban para rebajar a cualquiera que no fuera, ¿no?, del pueblo de ellos. Pero Pablo le dice, ustedes mismos son incircuncisos, se tienen que dar cuenta, si van a confiar en la circuncisión, bueno, entonces vengan acá con todos los papeles en regla, guarden la ley. Si no, están siendo solo mentirosos que dicen que son lo que en realidad claramente no son. Pero es más, Pablo no solo se queda con esto, sino que les va a decir algo que es peor todavía. Y es que si un incircunciso, el versículo 26, si un incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Lo que les dice a ellos es peor. Le dice que esa gente a la que ellos desprecian los va a condenar a ellos si es que se comporta como el pacto de Dios exige, aunque exteriormente no sean circuncidados o no estén circuncidados. Le dice que ellos van a tener el privilegio de ser tratados por Dios como pueblo de Dios porque se comportan como pueblo de Dios, aunque exteriormente se parezcan a cualquier otro. O sea, no importa dónde hayan nacido, no importa si tienen la marca física, ellos van a ser tenidos en cuenta por Dios mucho más que a ustedes que están operados. Y esto para un judío era terrible. Era terrible porque es como que todo lo que ellos habían creído toda la vida, que los hacía especiales, ya no los hacía más especiales. Y cualquier fulano ahora puede convertirse en pueblo de Dios. ¿Cómo puede ser? Esto a nosotros los cristianos también nos cuesta aceptar, ¿no? Cuando uno piensa en la gente mala del mundo a la que Dios tiene que condenar, que no están, ¿no?, como en la misma fila que nosotros estamos en la fila de la salvación. ¿Vieron? Estamos acá, esperando, ¿no?, que se abran las puertas. Los malos están allá, en la fila del infierno, la condenación absoluta. Bueno, el Señor tranquilamente puede cambiar y hacer un zuc así rápidamente y pasar a uno de un lado y al otro del otro. No es como nosotros creemos. Y nada nos asegura, solo Cristo. Pero nada físico, nada externo nos asegura la salvación. No hay nada externo que la asegure. Ni el lugar en donde naciste, no importa lo que dice el acta de nacimiento. Si dice que naciste en Israel, en Jerusalén, no importa si tu mamá o tu papá fueron judíos, no interesa eso. Tampoco si tenés una operación o alguna marca externa o alguna cosa exterior que te dice que sos del Señor, el pueblo de Dios, alguien especial. No importa que estés anotado en la iglesia como miembro, que estés en el grupo de WhatsApp de la iglesia donde se brindan las reflexiones bíblicas. Eso no hace nada por tu salvación eterna, por tu vida eterna. Solo Cristo puede cambiar esa eternidad. Pero para eso tenés que abandonar esas otras seguridades o falsas seguridades que has tenido. Lo externo no sirve, sirve lo interno. Entonces la pregunta es, ¿cómo está mi corazón? ¿Mi corazón está circuncidado? ¿Cómo es esto de tener un corazón circuncidado? Hasta aquí, hasta lo que Pablo explica aquí, el corazón circuncidado tenía que ver con un corazón que deseaba agradar a Dios cumpliendo la ley. Pero aquí hay un problema y que nosotros tenemos que entender, porque Pablo recién dijo que
el que guarda perfectamente la ley es el que va a poder condenar al mundo que no guarda la ley, incluso al judío. El que guarda perfectamente la ley es la persona que, ¿no?, por su propia capacidad puede agradar a Dios. Ahora la pregunta es, ¿quién guarda perfectamente la ley? Si esto es lo que hace a un corazón circuncidado, entonces, ¿cómo nosotros vamos a lograr esa circuncisión si en realidad no podemos guardar perfectamente la ley por ser pecadores, por tener el pecado impregnado en el cuerpo? ¿Cómo se hace? Y esto Pablo lo va a responder en los últimos versículos. Está bien, ¿no? Fíjense, versículo 29. Ya había dicho, en el versículo 28, había dicho, ¿no es cierto?, que lo exterior no sirve. Y ahora lo va a ratificar, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que el judío es el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la circuncisión del corazón. O sea, lo que dice es que un judío verdadero no es judío exteriormente, sino interiormente. O sea, lo que define al judío es el interior. La circuncisión del judío es la del corazón, no la del cuerpo. O sea, no interesa cómo haya sido tratado su cuerpo, sino cómo ha sido tratado su corazón, cómo ha tratado su corazón. La circuncisión tenía que ver con echar del corazón, la circuncisión del corazón, tiene que ver con echar del corazón todo aquello que nos sirve para relacionarnos con Dios, todo aquello que nos ata al mundo, todo aquello que nos convierte en personas comunes y corrientes que han despreciado a Dios. El Señor le pedía a su pueblo que no tome el camino del mundo, que no siga los ídolos, que no se comporte en el aspecto sexual como se comporta el mundo, que sean buenos con su prójimo, que honren al Señor en todo lo que hacen. Todo esto lo tenían que adquirir y tenían que desechar todo lo que iba en contra de ese estilo de vida. Ahora, ¿cómo hace uno para deshacerse del pecado cuando el pecado está en nosotros? ¿Cómo hacemos para circuncidar el corazón cuando todos los días estamos bajo el ataque de las tentaciones? ¿Cómo se hace? Bueno, esto lo dice Pablo aquí. Dice que esta circuncisión que es del corazón es en espíritu y no en letra, o es producida por el espíritu y no por la letra. Y cuando habla de letra, ya lo aclaró antes, habla de la ley. O sea, una persona es circuncidada por el Espíritu de Dios, no por su propio esfuerzo en cumplir los mandamientos y las ordenanzas que la ley dicen que hay que cumplir. Porque aunque la ley es buena, la ley nos dice qué hay que hacer, pero no nos dice o no nos capacita para hacerlo. La ley te dice cómo podés agradar a Dios, pero no te da ninguna herramienta para cumplir esa ley. En cambio, el Espíritu Santo toma todo lo que Cristo ha hecho, porque ustedes saben que la Escritura dice que Cristo ha cumplido perfectamente la ley. Entonces, el Espíritu Santo toma lo que Cristo ganó, ¿no? Para decirlo así, todos los beneficios que están en la cuenta del Señor y los transfiere a la tuya. O sea, es Dios el que circuncida tu corazón, aunque vos nunca cumpliste la ley perfectamente. Esta es una obra del Señor, no es una obra de la persona. Esto es el nuevo nacimiento, exacto, como dice Laura. La circuncisión externa era algo que ellos mismos hacían, pero la circuncisión del corazón es algo que solo Dios puede hacer. El Señor les decía a su pueblo en el Antiguo Testamento, en Jeremías, que Él iba a tomarlos y los iba a circuncidar y los iba a transformar en un pueblo de verdad desde adentro, obediente. No era algo que podían hacer ellos.
Ahora, a veces uno se encuentra, ¿no? Y con esto voy terminando, uno se encuentra en la Escritura la instrucción, ¿no? O la orden de Dios, circunciden el corazón. Uno dice, pero ahí dice que es algo que yo tengo que hacer. Sí, pero aunque es algo que yo tengo que hacer, es Dios el que tiene que proveerme lo necesario. Por eso Él promete todo aquello que exige. El Señor nos pide que seamos agradables, que cumplamos la ley, que nos comportemos no perfectamente. El Señor le decía a Abraham, Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y uno dice, Señor, ¿cómo puedo ser perfecto si soy pecador? Bueno, el Señor le está diciendo, yo te voy a dar todo lo que vos necesitas, que no tenés, para cumplir aquello que te estoy pidiendo que hagas. Yo te voy a dar una nueva naturaleza para que vos me seas agradable. Yo voy a circuncidar tu corazón para que me seas obediente. Yo voy a romper el yugo que el pecado tiene sobre tu vida para que ya no seas esclavo del pecado, sino seas esclavo de Cristo. Yo voy a hacer lo que vos no podés hacer para que después vos hagas lo que tenés que hacer. ¿Te das cuenta? El bautismo representa esto mismo. No representa lo que nosotros hemos hecho, no representa nuestra fe el bautismo, sino el bautismo representa lo que Dios ha hecho con nosotros en Cristo Jesús. Él, Dios, nos sepultó con Cristo y Dios nos resucitó con Cristo para que vivamos ahora en una vida nueva. Esto Pablo lo explica en el capítulo 6 de Romanos. Y ya vamos a llegar ahí. ¿Está bien, no? Pero hoy lo que debemos entender es que lo exterior no sirve. Lo que sirve es lo interior. Que lo exterior es una señal y es buena la señal. ¿Está bien? No, porque es bueno el bautismo y era buena la circuncisión si ellos entendían que debía reflejar el corazón. Y nosotros tenemos que entender lo mismo. Es bueno lo externo y nos hace bien, pero tiene que ir acompañado de un corazón correcto, de un corazón circuncidado, de un corazón no bautizado, porque si nosotros no vivimos la vida de Cristo, el habernos bautizado no nos sirve para nada. Y ser bautizado no me hace alguien especial, ni me hace alguien agradable al Señor. Pero sí, si yo puedo vivir la vida que Dios me regaló en Cristo Jesús. Amén. Y esto es algo que el Señor nos pide. Hagan lo externo, pero no se olviden de que eso externo representa lo interno. Y lo interno es lo importante. ¿Está bien? Vamos a orar. Y yo te pido que reflexiones sobre esto. Si vos conoces al Señor, si conoces a Cristo, tenés que entender algo. No sos más esclavo del pecado. No importa cuán elocuente sea el pecado que intenta convencerte de lo contrario. No importa que muchas veces uno sienta que no se puede contener o que no se puede oponer al pecado. Porque Pablo dice que nosotros debemos considerarnos muertos al pecado porque el Señor mató al pecado en la cruz. Entonces yo debo ahora vivir conforme a lo que Cristo ha hecho. Así que no te ciñas a una mentira, sino a la verdad de lo que Dios hizo en Cristo. Y si no conoces a Cristo, vení y buscale y entregate a Él, porque solo Él puede darte vida eterna y puede librarte de la condenación que un día va a ser derramada sobre todo aquel que haya rechazado al Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy, Señor, queremos entender esta palabra y queremos, Señor, venir profundamente a entregarnos desde el interior, desde el corazón. No queremos más vivir una vida externa que no refleja el corazón, que no refleja el interior. No queremos más vivir una vida, Señor, de apariencias, de incoherencias. Señor, hoy queremos buscar la santificación de la vida. Hoy queremos buscar, Señor, la pureza que viene de Cristo. Hoy queremos ser personas íntegras,
Que se muestren, Señor, tal como son. No personas que simplemente intentan mostrar una buena apariencia, que blanquean las paredes de su casa, pero nunca resuelven los problemas que hay dentro de ella. Señor, no queremos esto. Venimos a ti para sinceramente obedecerte. Señor, haznos entender que todo lo que necesitamos para vivir la vida que tú deseas que vivamos, lo has provisto en la cruz. Lo has provisto. Queremos tomar de esto y usarlo para la vida. Y te ruego, Señor, que hoy ayudes a las personas que no te conocen a llegar a tus pies, porque allí pueden ellos encontrar vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén.